Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, compañeros y profesora. Mi nombre es Nicolás Andrés Bustos Víquez y de hoy les quiero presentar cómo realizar un protocolo para la realización de un estudio histopatológico. Para iniciar como tal un estudio histopatológico se requiere principalmente la obtención de la muestra. Bueno, ¿qué se requiere primero? Se recomienda que para la obtención de la muestra es muy recomendable usar un frasco de boca ancha lleno de formol al 10%. ¿Para qué? Para conservar la muestra. ¿Por qué se conserva la muestra? Pues como saben, hay varias formas de conservar como tal una muestra de órgano, ¿cierto? O cualquier parte, también inclusive de un tejido, de la piel, etcétera. Se requiere primero que todo en inyectar el formol, pero lo que hace es conservar la parte externa, la parte interna como tal del órgano o lo que sea, eh, se daña, se deteriora. Entonces, para conservar ambas partes, es muy recomendable bañarlo directamente con formol. ¿Para qué? Para que tanto la parte interna como la parte externa se conserven. Ya prosiguiendo sería la obtención de la muestra. Obviamente se requiere la obtención por parte del el órgano o tejido o parte de la piel, etcétera, que que se vaya a utilizar para estudios. Es muy recomendable que sea con unas medidas de 1 centímetro por 0,5 centímetros. ¿Por qué? Puede ser una muestra muy pequeña y muy fácil de plasmarla en una lámina para observarla en el microscopio. También dependiendo del órgano, así también se van a tomar las medidas. Eh, También se recomienda que la muestra como tal, es decir, por ejemplo, estas partes de aquí, que la mitad de aquí, o sea, la mitad de la muestra sea buena y la otra mitad sea mala. ¿Por qué? Para así mismo poder comparar eh, las diferencias de, de las células. Porque si en cuanto a las células requieren de la muestra de la parte buena, o sea, la parte buena, tiene que ser esa célula así como se ve, tiene que estar en buen estado, etcétera, a comparación de las que están normales. ¿Por qué? Porque de pronto haya una enfermedad o una infección viral, una infección bacteriana, una infección por hongos. ¿Sí? Entonces es muy recomendable para poder esto clasificar, identificar qué es lo que está afectando ese tipo de órgano. Ya lo último es el órgano como tal. Pues normalmente todos los órganos que se van a tomar muestras, pues sean toda la parte del animal, ¿sí? Tanto la parte, por ejemplo, la parte ocular, las mucosas, la piel, ¿sí? Pero lo más estudiado en este sentido, pues como tal, serían los testículos, los hígados, el riñón, el intestino, etcétera. Aquí se ve una placa histológica. Sé que está más adelantada, pero en realidad esto es una referencia a que, por ejemplo, esta placa histológica, que es la placa de un riñón, se puede ver un glomérulo, que es la parte donde se filtra la sangre, donde se produce la circulación, etcétera. Ya iniciamos con los protocolos de histopatológico, es decir, esto es un registro de lo que se tiene que tomar cuando se vaya a realizar un protocolo histopatológico y llevárselo a los laboratorios. Bueno, primero que todo el remitente, es decir, el médico o como tal, el científico o especialista que va a recibir la muestra o el paciente. El propietario, pues, tiene que ser la persona que cuide el animal, que está encargado de administrar lo que requiere el animal para mantenerse vivo, sano, etc. La fecha es muy importante. ¿Por qué? La fecha se tiene que tener en cuenta porque en esta parte, en el momento que se toma la muestra, se tiene que tomar registro de el tiempo que la muestra ha sido tomada, porque si no va a haber alteraciones en la muestra, ya que al transcurrir el tiempo la muestra tiende a tener alteraciones, ya sea por conservación o no por conservación. Datos de animal. Los datos de animal son también muy importantes. ¿Por qué? Porque si no se le dan los datos del animal exactos a la muestra, tienden a confundir como tal
los estudios. Un ejemplo sería, yo tengo un gato que le sacó la muestra de la parte de renal, ¿sí? Y se lo mandaron al laboratorio, pero no le pusieron el registro de que era el animal. Entonces me dieron los resultados me dieron que fue un cánido, que tuvo problemas en el intestino como tal, pero ahí fue el resultado y no fue con lo que yo había mandado. Entonces también se requiere el nombre como tal, el registro del animal, ya que como saben se trabaja mucho con animales domésticos, más exactamente animales de compañía. Por eso se requiere el nombre del animal, el nombre del animal, ya sea Firulais o Mishi, etcétera, la especie, si va a ser cánido, va a ser un felino, no sé, también puede ser un ave con un loro, una cacatúa, etcétera. El sexo también depende también mucho, porque hay enfermedades o hay exámenes histopatológicos tomados principalmente en los órganos reproductivos. ¿Con qué fin? Porque hay veces que los exámenes se realizan para ver si el animal es estéril o no estéril, o el animal presenta una enfermedad infecciosa reproductiva, ya por el ejemplo de las hembras en los ovarios, como tal, en la vulva, etcétera. La raza es muy importante porque hay animales que son propensos como tal, porque los animales, por ejemplo, la raza, un ejemplo como tal, el dálmata tiende a sufrir mucho lo que es cálculos, entonces también es muy importante para poder identificar porque hay animales que tienden a tener esa enfermedad normales, que se realizan estudios histopatológicos y uno ya sabe como tal, como qué raza es, a este animal se requiere tal tratamiento para controlar ese tipo de enfermedad, etcétera. La edad también es muy importante porque la edad es como tal, saber si el animal era joven y si le produjo una enfermedad, o si el animal ya era viejo o ya era mayor, o sea, parte adulta, también presentó enfermedades, etcétera. El pelaje, pues el pelaje como tal sería uno como para clasificar o para identificar como tal la raza y la especie, ¿sí? Ah, principalmente la raza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, los criollos que son cruces, ellos tienden a tener las combinaciones de colores de los padres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un Cocker Spaniel y un Schnauzer. Entonces, al cruzarlo, las crías tienden a tener ciertos patrones de pelaje del padre como de la madre mezclado, entonces tiende a ser muy complicado en la parte si son criollas. Ya en los puros, pues ya se sabe exactamente cómo es el pelaje. Ya obtenemos los datos, o sea, ahora a continuación le explicaré los datos emitidos de la muestra, es decir, los resultados que se envían y los resultados como tal. La muestra, pues sería, digamos, por ejemplo, es la muestra de un riñón o un hígado o un intestino, ¿sí? Única o múltiple. ¿Qué quiere decir? Digamos que si el animal presenta una enfermedad renal, entonces principalmente se toma una muestra renal, entonces se lleva al laboratorio y obviamente se clasifica como una sola muestra. Ya si el animal presenta una enfermedad que afecta varias partes del órgano o varias zonas exactas del cuerpo, entonces se toman varias muestras del mismo animal y se lo envían directamente al laboratorio. Entonces quiere decir que el animal se le ha mandado varias muestras como tal para clasificar e identificar qué tipo de afección tiene. Entonces por eso se marcaría múltiples muestras que se le dan al animal. El tamaño, pues principalmente se tiene que saber que, digamos, en caso de una afección o una enfermedad, hay veces que los órganos tienden a alterar su morfología. Un ejemplo más claro sería la insuficiencia renal, que tapona como tal la posibilidad de fluir la orina o eliminar como tal los residuos de los alimentos, de los residuos químicos, ¿sí? Entonces tiende a incrementar la parte del riñón y de la vejiga. Entonces tiende a compararse con las normales. Entonces uno dice, en este riñón se tomó la muestra, pero se mostró un tamaño inmenso a comparación de lo que se ve normalmente.
Las medidas como tal, yo como lo mencioné, también depende también del órgano, así se toman las medidas. Pues, hay veces que se toman muestras del 0,5 por 0,5 centímetros o, como las dije, 1 por 0,5 centímetros. Consistencia. ¿Qué quiere decir con consistencia? Pues sería lo que más presenta, o sea, si se mantiene constante ese tipo de afección en el órgano. Ya después de haber tomado la muestra, se realiza otra muestra y se ve que si el animal aún presenta, eso quiere decir que está muy constantemente, está presentando estos casos de enfermedad. La localización, como saben, ciertos órganos tienden a tener regiones o zonas exactas en los cuales pues uno como tal los puede mencionar en la parte anatómica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos en el hígado, que en el hígado posee varias regiones, entonces digamos en la parte superior, o sea, en la parte craneal, entonces se toma de ahí la muestra y se dice que se tomó la muestra craneal del hígado, como tal. La evolución, pues obviamente eso va vinculado con la consistencia, es decir, si por ejemplo en el próximo examen se miró que han habido una mejora o no hubo mejora de ya sea un tratamiento que se le aplica para controlar, y si no, pues es la evolución sería de la afección. O sea, en estos 2 días o estos 5 días la afección comenzó a propagarse aún más rápido que lo normal, o en estos 4 o 5 meses también se comenzó a propagar, o incierta, es decir, que es impredecible exactamente cuándo vaya a realizar la propagación o la afección como tal del animal, o en caso también de la evolución del fármaco hacia el animal para controlar este tipo de enfermedades. Diagnóstico presuntivo. ¿Qué es un diagnóstico presuntivo? Que genera prácticamente las suposiciones, las supuestas enfermedades que pueden estar relacionadas a los síntomas y a lo obtenido de la muestra. Por ejemplo, el animal se supone que me tiene que dar parvovirus, pero puede ser que tenga moquillo, puede que, que tenga leptospira, puede que sea también que tenga, no sé, una insuficiencia renal. Entonces, así como tal se mencionan, por ejemplo, pues, qué tipo de enfermedad se podría vincular según los resultados, ¿sí? Y de ser realizados en otros estudios complementarios, la fecha, pues obviamente quiere decir, digamos, si hace 2 meses se tomó una muestra histopatológica, se tuvo resultados, entonces pues sería lo mismo otra vez, pero en realidad para el primer examen sería como tal una base fundamental para comparar y todo eso, si hubo o no hubo una evolución. Existe todo tipo de estudios histopatológicos previos, pues obviamente quiere decir que si en el historial clínico del animal ya se realizaron varios estudios de muestras histopatológicas en laboratorios o en veterinarias para poder, digamos, identificar qué tipo de enfermedad que tiene el animal. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso porque pues si no lo tiene, si el animal no tiene ya un registro clínico de que se ha hecho estudios histopatológicos, pues entonces tiene que iniciar desde cero y todo eso, y no va a haber como tal comparaciones de mejoras o no. Y por último sería la reseña clínica de la muestra, es decir, digamos, sería la conclusión como tal para decir al propietario, el animal presenta como tal este síntoma de tal de la enfermedad tal, con qué fin, de ciertas zonas del órganos, del riñón, del hígado, entonces se realiza un tratamiento farmacológico para poder controlar o eliminar o inclusive disminuir la proliferación de estas enfermedades, etcétera. Muchas gracias.